badezute, ikusiko ez zute aldaketatxo bat badagoela, eta honek bibotea izan arren, Pello Ayerbe ez dala. Jose Luis Madrazo, Eusko Jaurlaritzako familia politikarako eta komunitate garapenerako zuzendaria badauka beste saio bat voluntariotzarako kontseilura jun behar da, eta zentzu horretan erabaki izan deguna da departamentutik edo zuzendaritzatik egingo den saiotxoa pixka bat aurreratzea. Comentaba que tanto José Luis Madrazo, director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario, como Xavier, asesor de la dirección, hemos decidido adelantar su exposición porque José Luis tiene que ir a Consejo de Voluntariado y tiene que irse pronto, y por lo tanto hemos decidido la presentación, la breve exposición que se iba a presentar desde la dirección, que se haga en estos momentos, y luego ya sí, Pello Ayerbe subirá a hacer su exposición. Gracias. Bai, eskerrik asko Gorka, eguerdion guztioi, aldez aurretik biltzen da ikuspegik antolatu duten jardunaldi hauek eskerrak ematen dizuet egin dezulako, eta guretzako ere nolabait izaten dugun aukera zuen gana hurbiltzeko eta komunikazio bat esaten zuen bezala azaltzeko. Vamos a hacer esta pequeña comunicación. Xavier Ayerdi, que le conocéis todos mejor, es asesor no de la dirección, ya me gustaría, es del departamento entero de Empleo y Políticas Sociales, le conocéis todos, y lo haremos entre él y yo. Y yo, permitidme, lo que vamos a hacer ahora me parece un acto que lo considero para mí tremendamente importante. Y espero que sea compartido por vosotras y por vosotros. Primero, porque es una necesidad explícita que tenemos nosotros de trasladarlo a las personas que estáis hoy aquí. Hace un año, en este mismo foro, presentábamos la estrategia vasca con la inmigración, de lo que va a ser el trabajo de legislatura del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, como responsable del fomento de las políticas de inmigración en el gobierno vasco. Y dentro de aquella estrategia, como no, hablábamos como eje estratégico en lo que suponía hacer un despliegue de capilarización extensiva y fuerte de lo que podía ser un compromiso por la inmigración en la comunidad autónoma del País Vasco, lo que en su momento se llamó el Pacto Social por la Inmigración, que yo manifesté que este gobierno hace un año retomaría y lo lanzaría con fuerza. Pues de eso os vamos a hablar hoy, porque lo que pretendemos es no solamente decir qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, sino además, me voy a atrever a decirlo con absoluta sinceridad, necesitamos y os vamos a necesitar en este proceso a todos los que estáis, a todos y a todos los que estáis aquí, y a muchos otros que no se encuentran aquí, pero que pueden pensar cada uno desde su diversidad, cada uno desde su pensamiento, de forma parecida a lo que pensamos nosotros. Bien, pues brevemente centramos Pacto Social por la Inmigración. No, recordad que este proceso fue iniciado por el gobierno del Lehendakari López y de su director entonces, el director de Inmigración, Miguel González. Este gobierno asume como propio el Pacto Social por la Inmigración, lo asume sin ambajes y con absoluta responsabilidad y convencido de que los que hicieron nuestros predecesores lo hicieron bien. Y en ese sentido, ahora mi compañero Xavier Ayerdi vamos a intentar recordar qué es los puntos clave que tiene este Pacto Social por la Inmigración. Después yo comentaré también lo que supone el documento de adhesión al pacto que vamos ahora a socializar, y por fin también os contaré un poco el despliegue efectivo que vamos a desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Venga, Xavier. Egun ondan hori, eta holan, gainetik esplikatuko dizuet, ze ez daukagu hastia handirik. Orduan, esan behar dana da, paktua izan zela neurri batean
dokumentu bat idatzi zana, eta dokumentu oso deklaratiboa da, normatiboa da, dokumentu honek ez dauka nolabait esateko, ez da plan bat. Azken finean da, lerro gorri batzuk seinalatzea, eta neurri batean lerro gorri horiek izan daitezela immigrazioaren, duintasunaren, konbibentziaren eta tolerantziaren aldeko itun bat. Hau da, ez dugu zertan koinziditu behar programetan, baizik eta bakarrik zenbait printzipiotan eta printzipio horien arabera nolabait esan eta lortu albada zirimiri baten moduan, astiro lortu horrelako elurrezko bola bat esateko aitu. Honelako gauzarik mesedez ez esan, honelako praktikarik mesedez ez egin. Hori da helburua. Los aspectos claves del Pacto por la Inmigración es que nosotros considerábamos, en su momento yo participé en el grupo redactor, consideramos que el despliegue, el pacto necesitaba un tratamiento específico, ¿no? Un tratamiento específico y básicamente un despliegue que intentara incardinar y relacionarse con el mayor número de agentes sociales. Es decir, tenía que tener una activación social porque si no quedaba en un mero documento. En su momento incluso se criticó que el pacto no tuviera consigo un plan de despliegue. Bueno, pues esto es lo que hoy os vamos a explicar y lo que vamos a intentar desarrollar. Estamos teniendo relaciones con un conjunto de instituciones, hemos hecho relaciones también con asociaciones del tercer sector, estamos en un plan de dar a conocer pues, a todos los actores que pueden ser estratégicos en el despliegue del pacto, pues cuál es el mecanismo que pretendemos y de alguna forma nosotros consideraríamos que hemos tenido éxito en la medida en que en un momento determinado el despliegue se autonomice y funcione per se. Es decir, en el fondo el pacto y su contenido tiene un contenido performativo y lo que pretende es generar aquello que describe y promulga. En la medida en que consigamos que eso se desarrolle, pues consideraremos que es exitoso. En la medida en que eso se realice sin nuestra intervención, todavía será mejor. Cuantas más personas firmen, pensaremos que el pacto, primero, no tiene ningún afán electoralista, ningún afán político, porque cuantos más hagan suyo el pacto, evidentemente el pacto será un pacto social por la inmigración. Entonces va a tener un despliegue multinivel, vamos a intentar que se transversalice y vamos a intentar un conjunto de pactos y acuerdos y adhesiones interinstitucionales. En su momento se criticó desde el tercer sector, y yo creo que se criticó razonablemente, de que se lanzó el pacto, se escribió el pacto, se dio a conocer en 3 reuniones, hubo algunas discusiones, pero como que se dejaba en manos del tercer sector el desarrollo. Y yo creo que esto no puede ser así. A nosotros nos gustaría que dentro de 10 años, si puede ser en 8 mejor, si puede ser en 5 mejor, si puede ser en 3 mucho mejor, pues el pacto por la inmigración tenga el mismo efecto que puede tener hoy todo lo relacionado con la violencia de género. O sea, hoy por hoy, cuando hay un caso de violencia de género, vemos que el alcalde del municipio donde ha ocurrido, al final aparece avergonzado, diciendo no pensábamos que esto podía ocurrir en nuestro pueblo, no pensábamos que tal. Es decir, de alguna forma a nosotros nos gustaría que en 10 años, y pongo un horizonte de 10 años porque esto no pienso que va a ser pasado mañana, ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente, que de alguna forma la gente se sintiera avergonzada de poner en marcha prácticas discriminatorias, prácticas xenófobas, etcétera, etcétera. Tampoco garantizamos que ningún miembro de ningún partido ni del partido del gobierno en un momento determinado no diga esto. Es decir, esto no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es aquello que diría Durkheim, ¿no?, en su sentido más sociológico, generar densidad social. Y en la medida en que nosotros generemos densidad social, de alguna forma estaremos estableciendo unos muros para decirle a la gente, oye, compórtate. Y que incluso ni se le ocurra en un momento determinado, pues externalizar o exteriorizar una opinión. Si consiguiéramos esto, objetivo cumplido. Si al siguiente gobierno coge este tema y lo sigue adelante,
objetivo cumplido. Si en cada institución esto se lleva adelante, mejor. Si hay una asociación deportiva y lo desarrolla, mejor. Si hay una asociación, es decir, de lo que se trata es simplemente de poner en marcha una estrategia que derivará en, primero, adherirse al pacto, y luego José Luis os dirá cuáles son los contenidos de la adhesión al pacto, que los pondremos aquí, que es muy sencillo, es, al final, adherirse a los valores del pacto, punto. Ni te digo ni qué es lo que tienes que hacer, ni cómo lo tienes que hacer, y probablemente gran parte de las cosas que estés haciendo ya están relacionadas directa o indirectamente con el pacto. Entonces, a nosotros nos gustaría el mayor número de adhesiones y de alguna forma lo que nos planteamos es cómo irradiar esto, pues irradiarlo desde los proactivos, desde los proactivos al resto. Es decir, lo lógico en principio es pensar que vamos a tener unos sectores favorables, unos sectores más tolerantes, y de lo que se trata es de los sectores tolerantes, pues ir hacia los ambivalentes, y si consiguiéramos algún reacio, pues ya esto ya sería miel sobre hojuelas, pero digamos que si se puede también. Pero de lo que se trata es que por lo menos los reacios no puedan expresar con tanta rotundidad y que nosotros no tengamos que estar todos los días defendiéndonos. Es decir, de lo que se trata es de cambiar la espiral del silencio. La espiral del silencio hoy nos dice a nosotros que nos tenemos que callar y tenemos que estar justificando todo el día, pero eso no es así, pero los datos no dicen esto. No, de lo que se trata es lo contrario, que el otro me tenga que decir de dónde sale el dato y que me explique que eso es así. Entonces, este es el objetivo. Entonces decimos, pero no basta con los proactivos son importantes, pero lo que se trataría sería de desarrollar este pacto y externalizarlo al mayor número de agentes. Entonces, hay un documento de adhesión al pacto y a lo que nos gustaría es que hubiera una autonomización creciente del proceso, ¿no? Y el objetivo último siempre es el mismo, eliminar los ámbitos de impunidad, eliminar las zonas de aquiescencia. De alguna forma estamos viendo que la situación se nos ha adelantado porque nosotros intentábamos poner este pacto en funcionamiento a principios de marzo, pero luego vinieron las elecciones europeas, hubo que meter el freno de mano. Y de pronto vemos que ya no era buena época junio-julio, después de las europeas, con lo cual, pues, nuestro objetivo sería que para el 18 de julio, el 18, ¿qué estaré pensando? Que para el 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes y las Migraciones, el Parlamento Vasco, el Lehendakari, las 3 diputaciones, las 3 entidades de juntas generales, ayuntamientos principales, ayuntamientos menores, tercer sector, etcétera, se adhiriera al pacto. Y esa sería la primera fase. Y eso solo sería la primera fase, a partir de ahí empezarían otras. Entonces, por eso os digo que este es un proceso abierto y es un proceso que hemos iniciado y, bueno, esperamos que se desarrolle con éxito. Javier, Osondo. A ver, vamos a ir a ver la adhesión. Pon todos los... Bien, para que vayamos muy rápido. La adhesión son 8 puntos. Están cotejados, se han sido cotejados por un secretario de ayuntamiento, porque la voluntad explícita de cuantos más se adhieran, por tanto esto no es ni del gobierno, cuantos más se adhieran en las instituciones, más se adhieran en la sociedad, más en la gente de la cultura, en el deporte, en la universidad, más en los medios de comunicación, más a más. Y todos y cada uno pueden apropiarse de este compromiso. Mirad, pues la adhesión va a tener como os decía Xavier, va a ser un compromiso básico en base a los principios y valores de lo que es el documento del pacto, que ya lo conocéis. Va a ser necesaria una rúbrica pública. Significa que los ayuntamientos que se adhieran al pacto será en sesión plenaria o en Consejo de Gobierno y con la certificación del secretario del ayuntamiento correspondiente. En las sesiones es lo mismo. Sí. Va a necesitar de distintas y de diversas intensidades. Unos harán en el ámbito más cosas que otros. A nadie se le va a obligar, salvo al respeto de los valores y los límites justos, a decirle que tiene que hacer determinadas cuestiones, sino que ofreceremos cajas de herramientas, Biltzen trabajará en ello, ofreceremos buenas prácticas, apoyaremos económicamente a través de la dirección a todas esas buenas prácticas que se hagan fundamentalmente bien desde las administraciones públicas como desde el tercer sector.
Procuraremos que se hagan acuerdos no solamente de las instituciones, sino de la sociedad del tercer sector. Nos decía Xavier que en un momento determinado, en el anterior proceso, en un momento determinado se hizo el texto del pacto y parece que se depositaba en el tercer sector la socialización del mismo. No, la socialización se hace de forma paralela entre las instituciones y el tercer sector y la propia sociedad, y poniendo primero de ejemplo a las propias instituciones. Evidentemente la adhesión no es una postura neutra. Partimos de que la adhesión la hacemos desde personas que estamos convencidos de que este compromiso social es necesario. Y, por cierto, este compromiso social no tiene nada que ver con los acontecimientos que desde julio se están produciendo, por si alguno tiene dudas, en la comunidad autónoma del País Vasco, y no digo más. Bien, va a significar también que la capacidad crítica de cada una de las entidades que se adhieran a este pacto del tercer sector sigue absolutamente en pie. Sigue cada parte de los que firmen y se adhieran al pacto va a significar que le va a poder mirar a la institución y la institución a ese que firme de igual a igual. Y va a significar cada uno que va a seguir manteniendo su propia autonomía, porque ambas partes lo único que se hacen es reconocer y diríamos, comprometerse en una forma de entender eso que suele decir Xavier ayer muchas veces, oye, que en este país podamos vivir todos de la mejor forma posible, ¿no? Todos y todas, ¿no? El pacto y esa adhesión también tendrá mecanismos de alerta y denuncia, fundamentalmente y obligatoriamente a las administraciones públicas, que son aquellas quienes deben de velar porque el pacto efectivamente sea una realidad. Y también el pacto tendrá un mecanismo, en la propia adhesión viene un mecanismo de seguimiento y de evaluación. Eso será en una página, igual que queremos que alguno pueda hacer alguna coletilla más, etcétera, pero que sería un texto de adhesión igual para instituciones públicas, igual que para cualquier entidad cultural, del euskera, deportiva, federativa, etcétera, o de la universidad o de los medios de comunicación, siempre en unos mismos términos que nos identificara. Y luego, simplemente os decía Xavier, bueno, existe, pasa Xavier, solo para enseñar, bueno, aquí, no por enseñar, por no pasar más tiempo, mira. Ahí lo que veis es que esto no es solamente instituciones. Os vamos a contar esta primera fase de lo que es el compromiso, de llegar a ese compromiso, a esa acumulación de fuerzas que queremos hacer antes del día 18 de diciembre. Significa que vamos a poner o intentar poner, diríamos, toda la fuerza en el asador para que ese día 18 efectivamente haya una declaración en cascada de todos y todas, de la sociedad civil, las administraciones públicas, el Parlamento Vasco, los ayuntamientos, Eudel y Dalbiltza, quien fuera, todo en cascada, donde todos al final nos podamos referenciar e identificar en algo. Bueno, esto es un poco, ya veis ahí las cosas que tenemos, el timing hecho, para que veáis que un poco fundamento ya tenemos, y que no solamente somos instituciones, sino que además queremos llegar a las patronales, a los sindicatos y a todo lo que es, a todos los que participan en la dinámica social. Lo que sí es verdad, pasa Xavier, y ahora con esto, es que nosotros hemos empezado por hacer un primer viaje a ver qué tipo de consensos encontramos en el conjunto de las instituciones. No parecía muy procedente hablar del pacto social, hoy nos atrevemos a hacerlo aquí, sin que antes viéramos si entre eso que se llaman las administraciones públicas y los partidos políticos había el consenso suficiente para poder hablar de esto. Al día de hoy todavía no os voy a negar que hay algún tipo de resistencia, todavía no tenemos ese consenso, pero nos parecía una oportunidad que ante vosotros y vosotras, que sois muchos de vosotros profesionales, no podíamos obviar hacer esta comunicación. Por lo tanto, se establecerán, aparte de todo un trabajo constante institucional con el tercer sector, con todas las entidades, sindicatos, patronales, tendrá una imagen corporativa, tendrá una página web,
tendrá una caja de herramientas donde se puedan proceder en el futuro acciones que tengan que ver con el desarrollo de este compromiso social con la inmigración. Volcaremos a Biltzen a identificar 15 municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mancomunidades, etcétera, que nos pongamos de acuerdo con los territorios históricos, con las diputaciones forales y con los municipios para poder desarrollar aspectos que tengan que ver con los valores del pacto, como campañas antirrumores, lo que fuera. No vamos a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Le vamos a decir a la gente que en base a esos valores que tiene este pacto, desarrolle su acción cotidiana. Lo que sí nos comprometemos desde el Gobierno es a volcar en estos valores todos los apoyos económicos que se puedan establecer a través de las líneas de apoyo al tercer sector. Bueno, hay una cosa, permitidme solo un resumen. A ver, el pacto es político, pero no partidario. No partidista, perdón. Esto cuidado, esto es mucho más serio. Es político porque claro que es político, porque todo es político en la sociedad y además debe de serlo. Y de responsabilidad, además. Pero no es partidario, no es del partido del Gobierno. Como decía Xavier, lo bueno sería, nosotros que llegamos recogimos el testigo de un buen ejercicio de conocimiento y de reflexión. Lo hemos recogido. Y ojalá el siguiente gobierno que esté lo recoja y siga realizando sus prácticas en base al conjunto de valores que inspira este compromiso. Y al final, Imanol Zubero, que fue uno también de los artífices de este pacto, siempre al final, no es al final las cosas que vamos a hacer por el pacto, sino que nos preguntemos cada uno de los que vayamos a hacer la adhesión, simplemente nosotros qué podemos hacer por ese compromiso con la ciudadanía y con las personas migrantes. Para terminar, acordaros, esto no es un plan. No es un plan. Sobre si alguien me preguntara y nos pregunta, oye, ¿y la declaración se puede tocar? ¿No se puede tocar el texto? No se toca. Pues ¿sabes por qué? Porque yo también he aprendido, porque yo me toca hacer planes y planes y planes a mí, que al final sobre los textos, seguro que se puede mejorar una cosita, seguro que hay, pero eso, el tiempo, porque es un proceso dinámico y abierto, se podrá incluir. Pero si empiezas ahora, si yo hubiera sido más bien un poco golfo, pues lo que hubiera hecho es voy a abrir una nueva reflexión aquí. Me paso un año reflexionando, al final el pacto, pues no sé qué diferencia hay, hemos pasado un año y hemos pasado el rato y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, sobre el texto no, pero sí sobre lo que pueda ser el proceso de desarrollo del mismo. Bien, como decía Xavier, el pacto es performativo y a medida que se avance a la realidad lo que se declara. Y os pedimos vuestra exigencia, sois profesionales todas y todos los que estéis aquí, vuestra crítica, pero os pedimos colaboración. De aquí al 18 necesitamos colaboración. También es verdad que esto que estamos haciendo hoy, que lo hacemos en la confianza del foro en que nos encontramos, tiene un riesgo. Si no logramos los consensos suficientes, también en otro momento determinado, todos los que estéis aquí, os explicaremos cuál ha sido el proceso y por qué no ha sido posible. Pero de momento lo que os solicitamos es que, por lo menos el run, si vais oyendo que esta historia, que sepáis de primera mano en qué proceso estamos. ¿Alguna pregunta? ¿No vais a tener una pregunta? No me deje, Borja, pero... ¿No tenéis?